¿Qué pasaría si te dijera que una mujer, desde el corazón de Puebla, tejió una red de poder tan compleja y peligrosa que logró instaurar un estado paralelo dentro de México? Estamos hablando de un operativo real, documentado, liderado por Omar García Harfuch, que destapó una de las tramas criminales más retorcidas y sofisticadas que ha visto América Latina. Todo comenzó en una sala de mando, donde la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Harfuch, en silencio, observaba los monitores que marcaban el rumbo de un buque sospechoso. Lo que parecía una simple operación de intercepción marítima pronto revelaría un universo completamente distinto. Lo que se movía no era solo droga, era una combinación mortal de químicos y cuerpos humanos, vidas encerradas en contenedores oscuros, utilizados como moneda de cambio por una red que operaba como un reloj suizo de la criminalidad. Lo impresionante no fue solo el descubrimiento de la mercancía ilícita, sino la precisión quirúrgica con la que se había orquestado todo. Inicio del operativo: la sala de mando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se gestan las operaciones que cambian el rumbo de una nación? En una sala de mando, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede alterar el destino de muchos, el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de una tensión palpable. Es en este ambiente donde el secretario Omar García Harfuch se encuentra, observando en silencio, mientras las pantallas frente a él despliegan información crítica sobre una operación inminente en las costas de Michoacán. La atmósfera está cargada de anticipación. Cada miembro del equipo sabe que están al borde de una acción que podría desmantelar una red criminal de alcance continental. Las comunicaciones fluyen con precisión quirúrgica y cada movimiento es calculado al detalle. La operación no es solo una intercepción, es un golpe estratégico contra un sistema criminal que ha extendido sus tentáculos a través de fronteras y océanos. En el centro de la sala, un mapa digital muestra la trayectoria de un buque sospechoso. Las coordenadas indican que se acerca a aguas mexicanas y la información recopilada sugiere que transporta una carga ilícita de proporciones significativas. La decisión de intervenir no se toma a la ligera. Implica coordinar múltiples agencias, evaluar riesgos y considerar las implicaciones internacionales de actuar en una zona tan delicada. Mientras se afinan los últimos detalles, Harfuch mantiene la mirada fija en las pantallas. Su experiencia le ha enseñado que la clave del éxito radica en la preparación meticulosa y en la capacidad de adaptarse a lo inesperado. La sala de mando se convierte en el epicentro de una operación que, de tener éxito, enviará un mensaje claro a las organizaciones criminales. La impunidad no es una opción. Identificación del buque objetivo. ¿Puede una embarcación ocultar su verdadera naturaleza bajo capas de legalidad aparente? En las profundidades del océano, un buque registrado en Belice surcaba las aguas con una fachada impecable. Sin embargo, tras esa apariencia se escondía una realidad perturbadora. Equipado con software de navegación falsificado, este navío desafiaba las normas internacionales, convirtiéndose en una pieza clave dentro de una red logística clandestina conocida como la Ruta Fantasma. La arquitectura del buque no era convencional. Modificaciones estructurales lo transformaban en una plataforma flotante capaz de adaptarse a diversas operaciones ilícitas. Compartimentos ocultos, sistemas de comunicación encriptados y una tripulación entrenada para eludir controles eran solo algunas de las características que lo diferenciaban de un carguero ordinario. Esta sofisticación evidenciaba una planificación meticulosa por parte de las organizaciones criminales involucradas. La detección de este buque no fue fruto del azar. Un análisis detallado de patrones de navegación, combinado con inteligencia recopilada por diversas agencias, permitió identificar inconsistencias en su trayectoria. La colaboración entre autoridades marítimas y cuerpos de seguridad fue esencial para desenmascarar la verdadera identidad de la embarcación y su rol dentro de una red criminal de alcance continental. La Organización Marítima Internacional ha reportado casos de buques con registros fraudulentos, utilizando documentación falsificada para operar bajo pabellones de conveniencia, lo que dificulta su rastreo y control por parte de las autoridades. Redada y abordaje en alta mar. La redada sobre el buque Pantera IV
no fue una acción improvisada, sino una intervención multinivel sincronizada que requirió meses de planificación y colaboración entre diversas agencias. Equipos especializados abordaron la embarcación en un operativo que combinó sigilo y fuerza. La sorpresa fue un elemento clave, permitiendo neutralizar a la tripulación sin bajas ni daños colaterales. Cada movimiento fue calculado, desde el acercamiento inicial hasta la toma de control del puente de mando. La operación demostró la eficacia de las fuerzas de seguridad cuando trabajan en conjunto hacia un objetivo común. El éxito de la redada no solo significó la captura de una embarcación involucrada en actividades ilícitas, sino también el desmantelamiento de una parte crucial de la infraestructura logística de una red criminal. La información y evidencia recopilada durante el abordaje proporcionaron pistas valiosas para futuras investigaciones y acciones legales contra los responsables. En México, los cuerpos de seguridad se dividen en diversas categorías, cada una con funciones específicas destinadas a garantizar el orden público y la seguridad en distintos niveles. Intervención en aguas internacionales. La embarcación sospechosa, aún fuera de las aguas territoriales mexicanas, representaba una amenaza inminente. La información recabada indicaba que transportaba una carga ilícita que, de llegar a su destino, fortalecería una red criminal de alcance continental. Ante esta situación, el secretario Omar García Harfuch tomó una decisión sin precedentes: autorizar una intervención en aguas internacionales. La operación requería una coordinación meticulosa entre diversas agencias y el respaldo de acuerdos internacionales que permitieran actuar más allá de las fronteras nacionales. La legalidad de la acción se sustentaba en tratados y convenios que facultaban a las autoridades mexicanas a intervenir cuando se trataba de amenazas que ponían en riesgo la seguridad del país. La decisión de Harfuch no solo demostraba determinación, sino también un profundo conocimiento del marco legal internacional. La intervención se llevó a cabo con precisión quirúrgica. Las fuerzas de seguridad abordaron la embarcación en un operativo que combinó sigilo y eficacia. La sorpresa fue un elemento clave, permitiendo neutralizar a la tripulación sin enfrentamientos violentos. La operación no solo evitó que la carga ilícita llegara a su destino, sino que también envió un mensaje claro a las organizaciones criminales. México está dispuesto a actuar con firmeza para proteger su seguridad, incluso más allá de sus fronteras. Ataque enemigo, explosión y fuego cruzado. Durante la intervención en la embarcación sospechosa, un ataque coordinado sorprendió a las fuerzas mexicanas. Una carga explosiva fue detonada desde una moto acuática, seguida de fuego cruzado proveniente de francotiradores ocultos en la embarcación. La situación escaló rápidamente. La explosión causó daños significativos y desorientó a las fuerzas de seguridad, mientras que los disparos de los francotiradores impedían una reorganización efectiva. Sin embargo, la preparación y el entrenamiento de las fuerzas mexicanas permitieron una respuesta rápida y coordinada. Se establecieron posiciones defensivas y se solicitó apoyo aéreo y marítimo para neutralizar la amenaza. El enfrentamiento duró varios minutos, durante los cuales las fuerzas mexicanas lograron repeler el ataque y asegurar la embarcación. La rápida adaptación a la situación y la eficacia en la respuesta demostraron la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas imprevistas y proteger la integridad de sus operaciones. El hallazgo de víctimas humanas. Al inspeccionar los contenedores de la embarcación asegurada, las fuerzas de seguridad encontraron 8 cuerpos humanos envueltos en mantas térmicas. El hallazgo transformó una operación antidroga en una investigación de trata de personas y homicidio. Los cuerpos presentaban signos de violencia y desnutrición, indicando que habían sido sometidos a condiciones inhumanas antes de su muerte. La escena era desgarradora y evidenciaba la crueldad de las organizaciones criminales involucradas. La identificación de las víctimas se convirtió en una prioridad y se inició un proceso forense para determinar su origen y las circunstancias de su muerte. El descubrimiento generó una profunda conmoción en la opinión pública y en las autoridades, resaltando la necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir no solo el narcotráfico, sino también la trata de personas y otros delitos conexos.
La operación se convirtió en un símbolo de la lucha contra las redes criminales que operan en la región. Carga dual, química y humana. ¿Puede un solo buque ser el epicentro de múltiples crímenes que trascienden fronteras y desafían la comprensión humana? En el caso del Pantera IV, la respuesta es un rotundo sí. Este navío no solo transportaba sustancias químicas explosivas, sino también víctimas humanas, revelando una siniestra combinación que utilizaba las rutas marítimas para destruir cuerpos y almas. La inspección detallada del buque reveló compartimentos ocultos donde se almacenaban sustancias químicas altamente volátiles, destinadas a la fabricación de explosivos. Estos materiales, cuidadosamente empaquetados y etiquetados con códigos falsos, evidenciaban una operación meticulosa y bien financiada. La presencia de estos químicos no solo representaba una amenaza inmediata, sino que también indicaba la existencia de una red de distribución que abarcaba múltiples países y continentes. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de víctimas humanas en condiciones deplorables. Encerradas en espacios reducidos, sin ventilación ni acceso a necesidades básicas, estas personas eran transportadas como mercancía, despojadas de su dignidad y humanidad. La combinación de carga química y humana en un mismo buque no era una coincidencia, sino una estrategia deliberada para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos de detección. La investigación posterior reveló que las sustancias químicas eran utilizadas no solo para la fabricación de explosivos, sino también para la eliminación de cuerpos humanos, borrando así cualquier evidencia de los crímenes cometidos. Esta práctica, conocida como desaparición química, es una táctica empleada por organizaciones criminales para evitar la identificación de sus víctimas y el rastreo de sus actividades. La Marina francesa ha estado realizando pruebas con drones marinos equipados con cargas explosivas, capaces de impactar y detonar contra objetivos específicos, como parte de su estrategia para enfrentar amenazas asimétricas en el ámbito marítimo. Cadena diplomática y reacción oficial. Tras el descubrimiento de la carga dual en el Pantera IV, las autoridades mexicanas no tardaron en movilizar todos los recursos a su disposición para enfrentar esta crisis. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estableció contacto inmediato con los consulados de los países de origen de las víctimas, buscando identificar a los afectados y brindarles el apoyo necesario. Esta colaboración internacional fue esencial para garantizar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de las víctimas y sus familias. Y en este punto, es importante hablar directamente contigo. Si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti rechaza la indiferencia. Lo que ocurrió aquí no es un caso aislado. Forma parte de una red mucho más amplia de silencios institucionales, rutas disfrazadas y acuerdos invisibles. Por eso, cuando termines este contenido, te invito a seguir explorando. Hay otro video que desvela los mecanismos más ocultos de estas operaciones encubiertas. Verlo puede darte una visión aún más profunda del mundo que estamos enfrentando. El secretario Omar García Harfuch, en una declaración pública, condenó enérgicamente las acciones de las organizaciones criminales involucradas, calificándolas de inhumanas y contrarias a los valores fundamentales de la sociedad. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la cooperación en la lucha contra el tráfico de personas y el crimen organizado transnacional. La reacción oficial también incluyó la implementación de medidas de seguridad adicionales en los puertos y rutas marítimas, así como la revisión de los protocolos de inspección y control de embarcaciones. Estas acciones buscaban prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de las fronteras marítimas del país. En marzo de 2025, la policía de Santa Fe, en Argentina, encontró restos humanos en un contenedor de basura en pleno centro de Rosario, evidenciando la presencia de actividades criminales similares en diferentes partes del mundo. La libreta con nombres y precios. En medio del caos que dejó la operación, un hallazgo inesperado emergió como una pieza clave para desentrañar la red criminal detrás del Pantera IV. Entre los objetos confiscados, una libreta desgastada llamó la atención de los investigadores. Sus páginas, cubiertas de nombres codificados y cifras, revelaban una estructura meticulosa de transacciones humanas.
Cada entrada representaba una vida, una historia truncada y un precio asignado por quienes veían a las personas como mercancía. Los códigos utilizados en la libreta no eran aleatorios. Al descifrarlos, se establecieron conexiones con redes de desaparición forzada en países como Honduras, Colombia y Venezuela. Las cifras indicaban pagos realizados por el traslado y la entrega de individuos, muchos de los cuales habían sido reportados como desaparecidos en sus países de origen. Este descubrimiento proporcionó evidencia tangible de la operación transnacional de trata de personas, vinculando a múltiples actores y regiones en una red de crimen organizado. La libreta también contenía detalles logísticos, como rutas de transporte, puntos de encuentro y nombres de contactos clave. Esta información permitió a las autoridades identificar y detener a varios implicados, incluyendo exfuncionarios y operadores financieros que facilitaban las transacciones. La evidencia recopilada en este pequeño cuaderno se convirtió en una herramienta fundamental para desmantelar la red y llevar a los responsables ante la justicia. En Colombia, se estima que entre los años 1985 y 2016, alrededor de 121.768 personas fueron víctimas de desaparición forzada, según el informe final de la Comisión de la Verdad. Contenedor arrojado al mar, todo parecía en orden, o al menos eso creyeron durante los primeros minutos de inspección al Pantera IV. Sin embargo, conforme los agentes avanzaban en su revisión, algo no cuadraba. Había una discrepancia inquietante en el manifiesto de carga. Un contenedor faltaba. Aquello que parecía una simple omisión administrativa pronto se convirtió en el detonante de una de las revelaciones más perturbadoras del operativo. Las cámaras de vigilancia instaladas en el buque mostraron la escena con claridad espeluznante. La tripulación, en una maniobra rápida y deliberada, había arrojado al mar el contenedor en cuestión apenas minutos antes de ser abordados. Lo que al principio se percibía como una jugada desesperada para destruir evidencia resultó tener consecuencias mucho más oscuras. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas se intensificaran. La detección de movimiento dentro del contenedor hundido encendió todas las alarmas. No se trataba de simples mercancías flotantes ni de objetos desplazados por la corriente. Algo, o más bien alguien, seguía vivo dentro de esa estructura metálica sumergida. La tripulación, en su intento de ocultar pruebas, no solo había arrojado un contenedor, había arrojado una vida. Por ello, de inmediato, un equipo de buzos tácticos fue movilizado. La operación, como era de esperarse, no sería nada sencilla. Las corrientes marinas eran traicioneras, la visibilidad era mínima, y para complicarlo todo aún más, el tiempo jugaba en contra. Cada segundo que pasaba bajo el agua reducía las posibilidades de encontrar algo, o a alguien, con vida. A pesar de estas condiciones extremas, el equipo no dudó. Se lanzaron con decisión, guiados por la información del radar y el testimonio de las cámaras. La tensión era palpable. Mientras tanto, en la superficie se preparaban los equipos de recuperación y primeros auxilios. No sabían qué encontrarían al abrir ese contenedor, pero lo que ya se intuía era suficiente para erizar la piel. Finalmente, tras varios intentos y con un esfuerzo conjunto digno de mención, lograron enganchar el contenedor y llevarlo lentamente a la superficie. La estructura chirriaba al ser izada, como si aún conservara ecos de lo que había sucedido en su interior. Una vez en la cubierta, el silencio fue absoluto. Al abrir la puerta, lo primero que emergió fue un olor penetrante y húmedo. Luego, una escena que congeló a todos los presentes. Una mochila militar desgastada, cajas de cartón empapadas, envoltorios de comida a medio consumir y huellas de movimiento. Todo indicaba que al menos una persona había estado viva allí hasta poco antes del hallazgo. Aunque no se encontró ningún cuerpo, las evidencias hablaban por sí solas. El pánico, la desesperación y la brutalidad se palpaban en cada centímetro del interior. Las investigaciones posteriores, cruzando registros de desaparecidos y pruebas de ADN en los objetos hallados, confirmaron que se trataba de una víctima de trata de personas. Y lo más estremecedor de todo es que esa persona fue arrojada viva. La intención era clara: deshacerse de una prueba viviente.
Este acto cruel no solo revelaba el cinismo de los responsables, sino también la naturaleza despiadada de una red criminal que operaba sin el más mínimo respeto por la vida humana. Además, hay un detalle que intensificó la gravedad del hallazgo. Según la Organización Marítima Internacional, los buques portacontenedores más grandes del mundo pueden transportar más de 24.000 contenedores a la vez, lo que significa que un solo contenedor puede pasar desapercibido fácilmente en el océano. Y como si no bastara con esa cifra colosal, se estima que cada año se pierden entre 1.000 y 1.500 contenedores en el mar, ya sea por tormentas, errores humanos o actos intencionales como este. Esto no solo representa un riesgo ambiental o logístico, sino que, como quedó demostrado aquí, puede encubrir crímenes atroces. Harfug, héroe de acción. En plena fase crítica de la operación, cuando cada movimiento debía ejecutarse con la precisión de un bisturí quirúrgico, una escena inesperada sacudió la concentración de todo el equipo. El entorno era ya de por sí hostil. Mar abierto, tensión operativa y la presión constante de saber que cualquier error podía costar vidas. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no solo marcaría un antes y un después en aquel operativo, sino que revelaría un lado del secretario Omar García Harfuch que pocos habían presenciado en carne viva. Todo comenzó cuando una unidad de buzos tácticos se sumergió para recuperar posibles pruebas del contenedor que había sido arrojado al océano minutos antes. Las corrientes eran fuertes, el agua estaba turbia y la estructura metálica, semiabierta y oxidada, ofrecía un laberinto de obstáculos invisibles bajo la superficie. En ese instante, uno de los buzos quedó atrapado. Su tanque de oxígeno se enredó en una red pesquera adherida a los restos del contenedor, mientras que una parte del arnés quedó prensada entre dos placas de metal que apenas dejaban espacio para respirar, literalmente. Ante esta situación, el equipo de superficie activó de inmediato el protocolo de emergencia. Pero mientras se organizaban las maniobras de rescate, fue el propio Harfuch quien, sin esperar la llegada de un relevo especializado, se colocó el traje de neopreno, ajustó su máscara, conectó el regulador y descendió. Este tipo de actos no suelen formar parte de las tareas de un alto mando. No obstante, Harfuch, con entrenamiento previo en operaciones subacuáticas y rescates tácticos, decidió que no podía esperar ni un minuto más. En el descenso, las condiciones eran aún más adversas de lo previsto. No solo debía enfrentarse al frío y la visibilidad limitada, sino también a la presión psicológica de saber que la vida de un compañero dependía directamente de sus decisiones. A medida que se aproximaba al punto donde el buzo se encontraba atrapado, encendió su linterna de mano, localizó el rastro de burbujas y se guió por los pulsos de señal del equipo de inmersión del buzo accidentado. Al llegar, notó de inmediato el pánico en los ojos del joven atrapado, quien apenas podía mover su brazo izquierdo. Afortunadamente, Harfuch mantuvo la calma. A diferencia de muchos otros líderes que habrían delegado esa labor, él sabía que era necesario actuar con serenidad, pero sin dilaciones. Conectó una línea de oxígeno auxiliar para garantizar que el buzo siguiera respirando, luego evaluó la presión sobre la trampa metálica y, utilizando una herramienta multifunción especialmente diseñada para operaciones subacuáticas, comenzó a cortar la red que obstruía el paso. Durante varios minutos, luchó contra la resistencia del metal corroído, sin perder nunca la conexión visual con el buzo, que lo miraba con una mezcla de esperanza y asombro. Los buzos modernos, como los involucrados en esta misión, utilizan computadoras de buceo que monitorean en tiempo real la profundidad, el tiempo de inmersión y la tasa de ascenso, evitando así riesgos mortales como el síndrome de descompresión. Esta tecnología también jugó un papel vital en el éxito del rescate, ya que permitió a Harfuch calcular con precisión cuánto tiempo podía permanecer a esa profundidad sin poner en peligro su propia vida. Después de maniobras delicadas, Harfuch logró liberar al buzo. No fue un momento heroico con fanfarria, sino una escena tensa, silenciosa y absolutamente real. Ambos comenzaron el ascenso controlado, asegurándose de no exceder la velocidad recomendada para evitar burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo. Cuando finalmente rompieron la superficie, el alivio fue tan grande
que algunos miembros del equipo no pudieron evitar soltar gritos de victoria. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que aquel secretario, impecablemente vestido en la mañana del operativo, terminaría mojado, exhausto, pero con una vida salvada a sus espaldas. Cierre del operativo. Confiscación y análisis. El operativo había llegado a una pausa, pero no a un final. Porque cuando los agentes pusieron pie firme sobre la cubierta metálica del Pantera IV, sabían que lo que quedaba por descubrir no solo hablaría del crimen, sino de la oscura maquinaria que lo hacía posible. Cada compartimiento era un cofre con secretos, y con el mar de testigo comenzó la etapa más silenciosa, pero igual de crucial: la confiscación y el análisis. En primer lugar, los elementos asegurados no eran simples. Muy lejos de ser una carga típica de narcóticos, la escena revelaba un abanico de artículos que iban desde paquetes compactados de cocaína hasta microchips envueltos en etiquetas electrónicas falsas. La variedad era tal que los analistas tuvieron que establecer una cadena de revisión por especialidad: criminalística, informática, inteligencia forense y rastreo internacional. No se trataba solo de capturar evidencia, sino de interpretar su lenguaje oculto. Por otro lado, lo que más llamaba la atención era la coexistencia de estos dispositivos tecnológicos con signos evidentes del tráfico de personas. Allí, en el mismo contenedor donde se hallaban cajas etiquetadas como componentes de maquinaria industrial, se descubrieron mantas térmicas, prendas femeninas y, lo más perturbador, un espacio acondicionado con ventilación artificial, como si alguien hubiera intentado crear un escondite humano dentro del propio corazón del carguero. Y fue entonces cuando una pregunta comenzó a repetirse entre los agentes: ¿cuánto más ocultaba este navío? Asimismo, al revisar una carpeta con apariencia inocente, etiquetada como facturación técnica, se accedió a uno de los hallazgos más reveladores. Aquellos documentos eran, en realidad, rutas codificadas con coordenadas, fechas y claves numéricas que conectaban este cargamento con otros puntos estratégicos en América Latina y Europa del Este. Así, quedó claro que el Pantera IV era solo un eslabón dentro de una cadena de tráfico transnacional que combinaba crimen financiero, trata de personas y contrabando tecnológico. En medio del horror y la meticulosidad pericial, algo mucho más humano robó la atención. En una de las celdas de almacenamiento, junto a una caja de cables intervenidos, se encontró a una joven desorientada, viva, cubierta por una manta de emergencia y con una mirada que no necesitaba traducción. Los agentes la asistieron de inmediato. Su aparición transformó el enfoque. Ya no se trataba solo de evidencia, sino de sobrevivientes, de vidas. Además, al ser revisado el compartimiento frigorífico del buque, se localizaron pequeñas cajas herméticas que contenían órganos humanos en proceso de descomposición. Este hallazgo, profundamente perturbador, reforzó las hipótesis sobre una posible red de tráfico de órganos camuflada bajo la apariencia de transporte legal. Las autoridades médicas y forenses confirmaron que algunas de las víctimas halladas en la operación mostraban signos quirúrgicos recientes. ¿Podía haber más involucrados de los que se imaginaban? Mientras tanto, los microchips incautados fueron enviados a laboratorios especializados, donde, tras ser escaneados, revelaron códigos vinculados con bases de datos de seguimiento logístico internacional. Gracias a esa información, se logró trazar un mapa interactivo que conectaba a empresas ficticias, fundaciones pantalla y puertos secundarios, especialmente en regiones sin regulación efectiva. Aquella red tenía tentáculos que se extendían más allá de la jurisdicción mexicana, lo que motivó el inicio de cooperación con organismos internacionales como Interpol y Europol. Identificación forense y contacto con familias. En el silencio que siguió al operativo, la labor más delicada y humana apenas comenzaba. Los cuerpos rescatados del Pantera IV yacían en las instalaciones forenses, esperando ser identificados y devueltos a sus familias. La tarea era monumental, pero esencial para cerrar el ciclo de dolor y ofrecer un atisbo de consuelo a quienes habían perdido a sus seres queridos. Los expertos forenses iniciaron el proceso con la toma de huellas dactilares, una técnica que ha sido fundamental en la identificación humana desde finales del siglo XIX. Cada huella,
única e irrepetible, se convirtió en una pista para desentrañar la identidad de las víctimas. Sin embargo, en muchos casos, las condiciones en las que se encontraban los cuerpos dificultaban la obtención de huellas claras, lo que llevó a la implementación de técnicas más avanzadas. La genética forense se convirtió en la herramienta principal para la identificación. A través del análisis de ADN, los especialistas pudieron establecer vínculos entre los restos y posibles familiares. Este proceso implicó la recopilación de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas quienes, con esperanza y temor, esperaban respuestas. La comparación de perfiles genéticos permitió confirmar identidades y, en algunos casos, descubrir conexiones inesperadas entre víctimas y redes de trata de personas que operaban en varios países de América Latina. Uno de los hallazgos más conmovedores fue una libreta infantil encontrada junto a los restos de una joven. En sus páginas, la niña había escrito sobre su sueño de estudiar medicina y ayudar a los demás. Este descubrimiento humanizó aún más la tragedia y motivó a los equipos forenses a redoblar sus esfuerzos para identificar a todas las víctimas y honrar sus vidas. La genética forense ha sido fundamental en la identificación de personas desaparecidas en América Latina. Por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense ha utilizado análisis de ADN para identificar a más de 800 personas desaparecidas durante la dictadura argentina, brindando respuestas a sus familias después de décadas de incertidumbre. Golpe financiero y detenciones. Mientras los equipos forenses trabajaban en la identificación de las víctimas, las autoridades intensificaban sus esfuerzos para desmantelar la red criminal responsable del Pantera IV. Las investigaciones financieras revelaron una compleja estructura de lavado de dinero que involucraba a exfuncionarios, operadores financieros, docentes y una figura central conocida como la madrina. Se bloquearon cuentas bancarias por un monto total de 310 millones de pesos, una suma que evidenciaba la magnitud de las operaciones ilícitas. Sin embargo, las autoridades enfrentaron desafíos legales, ya que en muchos casos los jueces concedieron amparos que permitieron la liberación de los fondos bloqueados. Esta situación generó un debate sobre la necesidad de reformas legales para evitar que los recursos provenientes de actividades criminales regresen a manos de los delincuentes. Las detenciones de los implicados se llevaron a cabo en diferentes estados del país, y en algunos casos se descubrió que los detenidos ocupaban posiciones de confianza en instituciones educativas y gubernamentales. La captura de la madrina fue particularmente significativa, ya que su testimonio proporcionó información valiosa sobre las operaciones de la red y sus conexiones internacionales. La unidad de inteligencia financiera ha enfrentado desafíos similares al intentar bloquear cuentas vinculadas a actividades ilícitas. Según informes, más del 80% de los recursos congelados han sido liberados por resoluciones judiciales, lo que ha llevado al gobierno a proponer reformas legales para fortalecer el marco jurídico y evitar la liberación de fondos relacionados con delitos financieros.